Repasar todo el currículum sería una tarea bastante longa, ¿sí? Nos llevaría casi todo el segundo bloque, pero Larga. podemos decir que es autor de un montón de libros, profesor de historia, licenciado en Sociología en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Gobierno y Desarrollo de la Universidad Nacional de San Martín. Estamos en comunicación telefónica con Aritz Recalde. ¿Nos escuchás, Aritz, desde Radio Nacional Mendoza? Te saludamos María Luz Gómez, Mingo Casiani, Matías Perdomo. ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? Muy bien. Bueno. Aritz, el programa de hoy viene recorriendo la historia argentina, esta semana que comenzó con un aniversario más del golpe militar de 1955, cívico-militar también, eso está absolutamente aceptado. Y queríamos empezar a que tu entrevista preguntándote qué similitudes y diferencias hay entre aquella década del 45 al 55 y esta del 2003 al 2013. ¿Cuán peronista es el kirchnerismo, Aritz? Bueno, yo creo que es el único gobierno peronista de 1 de julio del 74 a la actualidad. Esto yo sé que es un debate, que es el peronismo, pero si tomamos al peronismo a partir de el programa de la revolución, que son dos planes quinquenales que tienen que ver con la primera década de gobierno, y después el plan trienal, leyendo esos programas de gobierno, o sea, mirando acciones más allá del debate filosófico-político, me parece que este fue el único proyecto en los últimos 40 años de historia que ha reiterado buena parte de esas pautas. Por un lado, en el terreno económico. Perón planteó que un país era libre en lo político si era independiente en lo económico, y la independencia económica era sinónimo de desarrollo industrial. Entonces, si uno analiza los objetivos de sustitución de importaciones del primero y el segundo plan quinquenal, son similares al programa industrial de Argentina 2020. Incluso si uno analiza de cara al objetivo industrialista, las decisiones que se toman en la década del 40 y 50 son similares a las que se están tomando ahora. Una reprogramación de la política bancaria para destinar el ahorro nacional hacia la inversión productiva, una revisión de nuestras políticas exterior para acompañar un proceso de diversificación de los mercados, para darle salida a nuestros productos económicos de producción nacional. Entonces, el primer elemento es ese, es decir, ambos proyectos son industrialistas. El segundo elemento es la política exterior, como el cual te estaba comentando. Es decir, hasta Perón, hasta la década de 40, la Argentina era una especie de semicolonia del Imperio Británico. Y podemos hacer un parangón que hasta el kirchnerismo fuimos una especie de semicolonia del imperialismo norteamericano. Incluso con frases poco célebres, con eso de las relaciones carnales, con hechos trágicos como la participación argentina en la guerra del Golfo y lo que ocurrió después en la embajada de Israel. Entonces hubo decisiones de política exterior desde mi punto de vista desacertadas que tienen que ver con lo que llamo una dependencia. Y el peronismo en su momento planteó la soberanía en el terreno de las relaciones exteriores y dijo, un país se relaciona con cuantos estados o naciones le convenga, y ahí plantea la idea de tercera posición. La Argentina tenía una política exterior distante de ambos imperialismos. Y eso implicaba en el terreno propiamente regional la integración de América Latina, y un poquito más alto esa idea de que el país tenía que integrarse al bloque de los no alineados. Los no alineados eran países no alineados con los imperialismos. Y Perón personalmente viaja en el 74 a Argelia, al África. Entonces, si uno mira la actual política exterior, después de 2 o 3 décadas de dependencia total a los Estados Unidos, lo que se ve ahora es esa misma decisión. La Argentina se relaciona con cuántos países considera que les son beneficiarios más allá de las fronteras ideológicas. Entonces podemos tener relaciones con el África, como está planteando Guillermo Moreno, que ha viajado principalmente. Podemos revisar nuestra política de alianza con Europa y con Asia. Nuestra presidenta ha tenido una reunión con el primer mandatario de Rusia. Entonces eso va marcando una agenda de política independiente que tiene un segundo eslabón, que es a partir de la integración de América Latina. Y en eso también marca un gesto típicamente peronista. Es decir, afirmar nuestra independencia en las relaciones con los otros países, pero sobre un eje inicial de integración que es nuestro continente. Entonces, política económica, política exterior
y después política cultural y política social los amalgaman. Digo, política cultural, y en esto también hoy se están haciendo cosas que no son nuevas. La independencia económica moviliza mucha gente que labura en las fábricas, y eso exige una demanda científico-tecnológica, y en ese marco el peronismo, por ejemplo, planteó la gratuidad de la universidad en el año 49, que era una manera de masificar la formación de recursos humanos. Este gobierno abre 9 universidades, y si uno mira la matrícula de la universidad, en el 2003 hay 1.300.000 alumnos y hay 1.800.000. Y si uno mira el país de Perón, cuando Perón lo agarra, había algo así como 60.000 estudiantes universitarios, y una década después hay casi 200.000. Entonces son decisiones científico-tecnológicas para acompañar la reconversión productiva del país. Y el último elemento que me parece que los une es la política social, ¿no? Porque tanto producir, tanta industria, si no le sirve a los trabajadores y al pueblo, no tiene razón de ser. Sí, Aretz, también en una nota reciente que has publicado en tu blog Sociología Tercer Mundo, blogspot.com.ar, nota que por supuesto recomendamos, también recordás que en términos de composición política, el kirchnerismo también tiene una analogía con aquel peronismo en cuanto a que no es el inventor de la transversalidad. Bueno, sabés que viste que el tema de cómo uno le llama a las cosas transversalidad o esa categoría es bien típica de la ciencia política. En general yo creo que son nombres nuevos para fórmulas viejas claro, o problemas estructurales. Entonces, cuando uno dice quiere industrializar el país y se enfrenta a enemigos muy fuertes, porque no sé, uno lo ve en el caso de Guillermo Moreno hoy, cuando uno quiere producir algo que se estaba haciendo afuera, eso se llama licencias no automáticas. Entonces, bueno, ahí tenés una guerra económica. Entonces, tu enemigo económico después te mueve otros enemigos financieros, porque cuando uno quiere hacer un país industrialista están también los intereses de los bancos, que mueven, por ejemplo, los números de la inflación para aumentar el costo de los bonos. Entonces, de alguna manera, tu proyecto político te va determinando a los enemigos. Y para industrializar un país y ponerlo al servicio de su pueblo hay que hacer un frente de aliados. Eso, tu herramienta política te lo da más tu enemigo posiblemente que tu decisión. Entonces, cuando uno mira el peronismo histórico, y uno mira, no sé, vayamos a la fórmula de 46, Perón llevó un vicepresidente radical, que era Quijano, de un sector del radicalismo, y Cristina lo llevó a Cobos, ¿no? Claro. Ya de cómo terminó uno o el otro, si uno ve las dos composiciones va a encontrar es una clase política que va articulando otros actores. Perón tuvo ministros socialistas, el ministro del Interior, Borlengi, un tipo del Partido Socialista, y un histórico del Partido Socialista, o sea, no un recién llegado. ¿Y quién interviene, por ejemplo, en las relaciones exteriores? Por primera vez en la historia del país, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hoy la segunda vez, es Atilio Gramuglia, era un dirigente socialista. Y esos dirigentes socialistas radicales compartían espacio con dirigentes católicos, posiblemente el más conocido por su relación con Eber Hernán Benítez, pero quien hizo la Constitución del 49 era Sampaio, era un tipo de formación católica y militancia radical. Y Perón también fue acompañado por organismos judíos. Esta cuestión mítica del peronismo como nazismo no es seria si uno entiende que Perón en el 48 reconoció el Estado de Israel, pero además acompañó un ente judío que era la OIA. Y después también Perón, además de judíos, tenía tipos árabes, y cuando se discutió la partición de Israel, hubo sectores que estuvieron en desacuerdo dentro del mismo peronismo. Y también hubo comunistas, como fue su ministro de Economía del tercer gobierno. Entonces, lo que nosotros hicimos hoy, transversalidad, era una forma de hacer política que te la daba tu objetivo estratégico de la revolución nacionalista y tu enemigo. Y cuando uno mira, el kirchnerismo tiene esa pluralidad, porque hay actores de identidad judía, hay otro tipo como Luis de Elía más vinculado al mundo árabe, hay sectores que vienen de militancia en el Partido Comunista, hay sectores que vienen de militancia en el nacionalismo, hay sectores como quien fue en su momento el ministro de Agricultura, de una identidad claramente católica. Después hay organizaciones sociales, más bien de un imaginario de izquierda. Entonces, ambos proyectos me parece que construyen una pluralidad, porque esa es la pluralidad que te permite a vos enfrentar semejante desafío. Claro. Aris, así como uno puede establecer relaciones entre el peronismo y el kirchnerismo,
lógicamente también se puede hacer con la oposición lo mismo, ¿no es cierto? Lo que fueron las fuerzas enemigas de Perón y lo que en este momento también pueden reconocerse como fuerzas enemigas. Y nosotros hemos estado comentando acá lo rápido que se desmonta el proyecto nacional desde la oposición, una vez que se pierde el gobierno, ¿no es cierto? Y queríamos saber cuál es tu valoración de esto, más escuchando los llamados que ha hecho la presidenta en este último tiempo a defender las conquistas y los derechos en torno al proyecto nacional. Bueno, lo que pasa lo que tiene que entender la gente, a veces cuesta, ¿no? Porque los medios de comunicación, buena parte de ellos los maneja el adversario o el enemigo político. Que lo que uno acá está discutiendo no es un problema de clase política o de dirigentes políticos. No se trata de saber si un dirigente es más bueno que el otro, o es soberbio o no soberbio, sino es un tema de proyecto de país. El proyecto de país es poder. Entonces la gente lo que tiene que saber, que las 2,5 millones de jubilaciones, fruto de la recuperación del ahorro nacional con el ANSES, los 3,5 millones de subsidios, fruto de recuperación, insisto, de la CFJP en manos del ANSES, eso es dinero, y el dinero es poder. Entonces ahí tenés un enemigo, que es un sector financiero, y es enemigo, porque hay que entender. La recuperación de YPF. En Argentina ningún presidente que se metió con YPF terminó el mandato. El primero fue Radical, Irigoyen, que quiso nacionalizar todo el proceso de producción petrolera. Y después hubo otro Radical que también lo voltearon, que fue Ilia. Entonces, insisto, a veces la gente supone que este es un problema de dirigentes, y no es un problema de dirigentes, es un problema de proyecto de país. Y cuando uno discute un país, discute intereses. Entonces, esas 2,5 millones de jubilados, esa plata estaba en manos del extranjero, de grupos concentrados del extranjero. Esa rentabilidad petrolera, cientos de miles de millones de pesos, porque es lo que acumularon en estas últimas décadas, ahora regresan al país. Entonces, esa gente que perdió ese dinero te enfrenta. Te hace una guerra económica, te hace una guerra cultural, y te hace una guerra política y judicial, porque digamos la verdad, buena parte de los resortes que organizan los medios de comunicación de masas y las decisiones judiciales siguen atados a los grandes negocios de la década del 90, y me atrevería a decir no de la década del 90, de ese país que se crea en la caída de Perón en el 55. Y después están los actores, es decir, los sectores medios o otros partidos que juegan un rol ahí que creo yo son influenciados por este enemigo que es fuerte. Insisto, hablo de enemigo porque hay proyectos económicos enfrentados. Ese dinero de las retenciones que vuelven como hospitales, como universidad gratis, como obra de infraestructura, podrían estar en manos de sectores concentrados. Y esos sectores concentrados no te lo van a regalar, porque es Estado. Te van a enfrentar. Y si llegan a poder en el 2015, van a tirar para atrás, porque van a defender sus intereses, y habla bien de ellos. Claro. El tema es nosotros tenerlo en claro, ¿no? Para que después se sienta sorprendido. Exactamente. Aritz, nos quedaríamos sinceramente un bloque más charlando contigo, ni siquiera nos hemos metido en la actual coyuntura de tensiones hacia adentro del peronismo, pero eso será materia de otra entrevista. Te mandamos un gran abrazo desde aquí. Un saludo para ustedes y nos vemos pronto. Bueno, nos vemos, abrazo. Aritz Recalde, quien en alguna oportunidad también estuvo en Radio Nacional Mendoza presentando un libro aquí desde el auditorio. Juan Draghi, Lucero.